¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de compuertas multiqubit, donde en este video vamos a ver un segundo ejemplo de esta aplicación de las compuertas. De igual forma que en el video anterior vamos a ver la parte teórica y en el último video de este capítulo ya vamos a ver como tal la programación. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, eh, nuestro ejemplo va a consistir en crear lo que es un multiplicador modular, que va a ser esta función que tenemos de este lado, que es f de x, que es igual a 3 que multiplica x, módulo 4, que va a consistir en dos qubits de entrada y dos qubits de salida, donde nuestros qubits de entrada le ponemos etiqueta x1 y x0 y los de salida s1 y s0. Como siempre, bueno, yo los invito a que prueben otras funciones, que no sean, por ejemplo, esta que tenemos aquí de 3x módulo 4, prueben con otros valores, como una actividad bastante interesante para ustedes. Eh, Podrá parecer a primera vista una función un poco compleja y que pues se preguntarán de por qué, ¿no? ¿Por qué estamos viendo ese ejemplo? Yo les adelanto que esta multiplicación modular se relaciona mucho con el funcionamiento del algoritmo de Shor. Tiene muchas similitudes en alguna etapa del funcionamiento de ese algoritmo particularmente. Entonces, por eso que lo tomé. Y también, pues, porque es un ejemplo no tan común en los que es los cursos o los libros de cómputo cuántico. Entonces, se me hizo, pues, algo interesante para darles a ustedes. Y, bueno, en este caso como les comentaba, vamos a tener nuestros dos qubits de entrada, nuestros dos qubits de salida. Y la función que vamos a implementar la podemos de alguna forma resumir en los estados que vamos a poder tener. Como podemos ver, vamos a tener dos de entrada y dos de salida. Entonces, los de entrada van a darnos cuatro posibles combinaciones, que son el estado 00, el estado 01, el estado 10 y el estado 11. Que si ustedes recuerdan, nosotros esto también lo podemos representar utilizando la notación decimal, que va a ser la que vamos a usar ahorita para que también lo veamos desde otra perspectiva, con otra notación que vamos a usar en algunos casos de las subrutinas cuánticas y algoritmos cuánticos. Y vamos a ver más o menos cómo es que está, bueno, funcionando esta multiplicador modular con las diferentes entradas. Vamos a suponer los cuatro casos, en este caso cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 3. En el entendido que estos valores 0, 1, 2 y 3 los podemos traducir a sus correspondientes estados base, el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros ingresamos el valor x0 a nuestra función, ¿qué tendríamos? Pues es básicamente 3 por 0, que es igual a 0, y el módulo 4 o 0 módulo 4, pues es igual a 0. ¿Ok? Si nosotros ingresásemos el valor 1, tendríamos 3 por 1, que nos daría 3, módulo, módulo 4, nos daría igual a 3 porque no pasa de este valor módulo. En el caso de que tuviéramos x igual a 2, tendríamos 3 por 2, que sería igual a 6. En este caso, sí nos pasamos de este valor módulo 4, nos daría la salida 2. Y finalmente, si ingresamos el valor de x igual a 3, tendríamos 3 por 3, que sería igual a 9, módulo 4, que sería igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí ya prácticamente, bueno, ya podemos ir viendo cómo más o menos va a ir la lógica de este algoritmo. Si queremos verlo binario, tendríamos que estos valores, por ejemplo, x, déjenme ver por qué, está, x0, tendríamos que va a ser la salida 0, 0, x1, tendríamos salida 0, 1, x igual a 2, tendríamos salida 1, 0.
y x igual a 3, tendríamos salida 1. ¿Ok? De igual forma que en el caso anterior, es importante que sepamos que no queremos destruir nuestros qubits de entrada, porque va a ser un circuito reversible, tiene una lógica reversible. Y si ya visto más o menos con esta idea, podemos ya empezar a analizar la estructura que va a tener nuestro sistema. Nuestro estado inicial lo podemos resumir con el x1, x0, que va a ser nuestro registro de entrada, multiplicado tensorialmente o con este bra, también recuerden que es equivalente, con el registro de salida S1, S0. Y queremos que esto genere de alguna forma, o tengamos nosotros a la salida, es decir, partiendo de aquí, queremos llegar a esto, que va a ser nuestro psi final, queremos que sea x1, x0, es decir, que no perdemos nuestro registro de entrada. Queremos que esto nos genere la función que, digamos, corresponde a lo que es x1, x0, que visto de otra forma también puede ser como nuestro registro x1, x0, que contiene a 3 veces x módulo, módulo 4. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que queremos lograr. Algunas notaciones importantes que vamos a ir colocando es que nuestro caso de el S0 va a ser el bit menos significativo de nuestra operación. Esto por las cuestiones de cómo maneja Qiskit el orden del resultado que vamos a ir observando. Y en este caso S1 va a ser el bit más significativo. ¿Ok? Solo para tomarlo en cuenta. Y entonces, con el resultado que vimos de la aplicación de esta función, ya lo podemos estructurar en una tabla. Es más, le voy a hacer un poquito más de zoom para no ir ocupando tanto espacio. Tendríamos x1, x0. Vamos a ponerlo así. Vamos a tener fx en decimal. Y tendríamos nuestra salida S1, S0. ¿Ok? Entonces tendríamos cuatro casos: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. ¿Qué nos daría en decimal cuando en 0, 0? Pues 0. Luego teníamos el caso cuando nos daba 3, 2 y 1. Esto acuérdense que lo sacamos de esta tablita de acá, que es el caso cuando era 0. Luego cuando x valía 1 nos daba la salida la función 3. Cuando valía 2 la entrada nos daba la salida 2. Y cuando valía 3 la entrada nos daba la salida 1. ¿Ok? Que es lo que estamos poniendo acá. Y en la salida ya como tal, o como la vamos a leer nosotros, vamos a tener 0, 0. En este caso el 3, recuerden que se codifica 1, 1. El 2 se codificaría 1, 0. Finalmente el 1 se codificaría como 0, 1. Y aquí ya hay algo bastante interesante, y es que ya podemos ir de alguna forma infiriendo cómo es que o qué fórmulas vamos a poder ocupar. Vamos a poner qué fórmulas ocuparemos. ¿Ok? Para el caso de S0 y S1, que son las que nos va a interesar, las salidas. Entonces, si vemos, aquí hay dos cosas interesantes. En este caso, el valor de salida 0, que es este que tenemos aquí, esta partecita de aquí, la voy a encerrar en color rojo para que tengamos la referencia. Cuando S0 vale 1, son en los casos cuando X0 vale 1 y la salida 0 vale 0. De igual forma, si x0 vale 1. Es decir, veamos que cuando S0 vale, por ejemplo, 0, que es este primer caso de aquí, tenemos que x0 también vale 0. ¿Ok? Entonces, ese sería, vamos a empezar por ese. Si S0
S0 es igual a 0 si X0 es igual a 0. Y el otro caso es y si X0 vale 1, nosotros observamos que S0 también vale. Entonces, ya aquí podemos casi decir, y ahorita lo vamos a poner, que S0 es igual a 1 si X0 es igual a 1. Entonces, esto es equivalente a decir que S0 es igual a X0. ¿Ok? Es decir, que estamos prácticamente replicando lo que tiene este registro X0 de nuestra entrada, lo estamos replicando en la salida 0. ¿Ok? La segunda fórmula, esta vamos a ponerle 1 y esta vamos a ponerle 2. Nuestra segunda fórmula. Vamos a ver que S1 vale 1 cuando, es esto que vamos a ver aquí, lo voy a ir marcando, cuando, vean ahora la entrada, ahora sí va a conformar toda esta parte. Nosotros estamos observando en la salida S1 con un valor de 1 cuando el valor de este y este, es decir, X1, está en valor o con operación XOR con X0. ¿Ok? Veamos. En este caso, si, por ejemplo, tomamos este primer caso de arriba, si es X1 XOR X0, que es lo que nosotros estamos proponiendo aquí, vemos que si es 0 XOR 0, tenemos en S1 el valor de 0, efectivamente. Segundo caso, tenemos X1 con valor en 0, X0 con valor en 1, entonces tenemos 0 XOR 1, tenemos a la salida S1 un 1, efectivamente cumple. Tercer caso, tenemos X1 con valor 1, X0 con valor 0, entonces tenemos a la salida S1, 1 XOR 0 nos da 1 y cumple. Y finalmente tenemos el caso de cuando X1 vale 1, X0 vale 0, la salida S1 debería de ser 1 XOR 1, que nos daría 0. Entonces, efectivamente, podemos ver que este cumple cuando X0 XOR X1 es igual a 1. ¿Ok? Esa sería nuestra condición. De alguna forma podemos decir que básicamente S1 es igual a X1 XOR X0. Y con esto ya tenemos nuestras dos reglas. Podemos, si queremos verificar el funcionamiento, vamos a hacerlo acá abajito para tener la tabla como referencia. Vamos a suponer que tenemos X igual a 1, es decir, que tenemos 0, 1 a la entrada. La salida que esperamos en ese 0, ¿qué debería de ser? En este caso, recuerden que este sería X1 y este es X0. Entonces esperaríamos que nos decía nuestra primera regla que S0 era igual a X0. Entonces X0 vale 1. La salida en S0 debería de ser 1. Y la salida en 1 debería de ser X1 XOR X0, que es igual a 0 XOR 1, que es igual a 1. Entonces tenemos 1, 1 para la primera. Tenemos que si X es igual a 2, sería el caso 1, 0. Recuerden, igual misma lógica, tenemos X1, X0. ¿Qué esperaríamos para S0? S0 es igual a lo que vale X0, entonces sería 0. Y para S1 tendríamos 1 XOR 0, que nos daría 1. ¿Ok? Entonces tenemos para el primero 1, 1, para el segundo 0, 1. Y si X valiese 3, tendríamos 1, 1. De igual forma, X1, X0. Tendríamos S0, vale lo mismo que X0, es igual a 1.
Y S1 sería 1 XOR 1, que nos daría igual a 0. Y lo podemos verificar ahora con lo que teníamos aquí en la tabla, que cuando x1 valía 1, es este caso de aquí, teníamos que a la salida deberíamos de obtener este caso cuando tenía 1, deberíamos de tener a la salida un 3, que efectivamente es este 1, 1. Después cuando teníamos a la entrada un 2, parece que era este de acá. Ah, así es, deberíamos de tener a la salida este 0, 1. Y finalmente con un 3 deberíamos de tener a la salida un 1, 0. Vamos a comprobarlo con la tabla de acá, solamente para verificar. Teníamos a la entrada con x valor a 1, tendríamos a la salida un 3. Efectivamente, es este de aquí. Con x igual a 1. Con x igual a 2, tendríamos a la salida un 2, que es 1, 0. 1, 0. Acuérdense que esto va, bueno, lo voy a poner acá en orden. Vamos a ponerlo acá. Este a la salida es 1, 1. Este a la salida es 1, 0. Y este a la salida es 0, 1. Porque acuérdense que va S1 es el bit más significativo y S0 es el bit menos significativo. Es decir, que este es S1, S0, S1, S0, para que no se vayan a confundir. Entonces también comprobamos que este cumple. Y finalmente el del caso de x igual a 3. Tenemos que a la salida debería de ser un 1. Entonces x igual a 3. La salida debería de ser un 1. Efectivamente, 0, 1. ¿Ok? Entonces con los ejemplos que pusimos, cumple. Y ahora sí, ¿cómo vamos a implementar ahora la lógica de esto ya visto con las compuertas CNOT y Toffoli que hemos venido estando usando? Entonces, si recordamos, o como lo vamos a plantear, es que el qubit 0 va a ser igual a x0, el qubit 1 va a ser igual a x1, el qubit 2 va a ser igual a ah, la inercia, el qubit 2 va a ser igual a S0 y el qubit 3 va a ser igual a S1. ¿Ok? Así es como va a estar descrito nuestros 4 qubits que necesitamos. 2 para el registro de entrada. Y 2 para el registro de salida. ¿Ok? Entonces, nosotros, o como empieza nuestro sistema, nuestro estado psi0, sería básicamente lo que tiene el registro x1, x0, producto tensorial, 0, 0, que es lo que correspondería a la salida, S0 y S1. Y podemos con dos compuertas CNOT aplicar o generar la siguiente función. En este caso vamos a tener, igual que en el caso anterior, la compuerta CNOT. Es más, vamos a ponerle que es la primera. Primera CNOT va a tener como control a X0 y como target a S0. Recuerden que esto lo vimos en el ejemplo anterior. Esto almacena el valor de X0 en, uh, en S0. ¿Ok? Y después, nuestro siguiente paso sería, segundo, aplicaríamos una CNOT que va a tener el control en X1, nuestro target en S1, seguido de otra compuerta CNOT con el control en X0 y como target S1. ¿Eso para qué? Recuerden que teníamos las dos reglas que ya habíamos establecido aquí. Esta es la primera que estamos haciendo o generando con la primera compuerta CNOT.
CNOT 1. Y la siguiente regla que estamos haciendo aquí es con las CNOT consecutivas. Ajá, que es muy similar a la lógica que teníamos del ejemplo anterior. Igual si están un poquito aquí perdidos en esta parte, les recomiendo que vean el video anterior para que pues no tengamos que volverlo a repetir toda esa parte, pero ahorita les voy a poner esto como quedaría. Entonces, esto, ¿qué es lo que está implementando? Vamos a ponerlo aquí. Esto está implementando que S0 es igual a X0. Y esto que tenemos aquí está implementando, es más, vamos a ponerlo como en dos secciones. Vamos a poner, sí, dos flechitas así. La primera parte con la primer CNOT, lo que vamos a obtener es que S1 va a ser igual a X1, CNOT 1, y con CNOT 2, o sea, después de la CNOT 2 vamos a tener que S1 va a ser igual a X1 XOR X0. ¿Ok? Entonces, en total lo que vamos a tener, o al acabar de esta parte, vamos a tener lo siguiente, y es que nuestro estado final va a ser este psi f va a ser x1, y es más, vamos a separarlo, x0. Recuerden que esto va a ser un solo registro, la entrada, y vamos a tener x1 otra vez. Perdón. Eso es importante acá el orden. Vamos a tener es x1 XOR x0, que es lo que correspondería a S1. Este va a ser S1. Producto tensorial x0, que va a ser lo que corresponde a S2. Entonces esto va a ser la salida y la entrada se va a mantener igual. Entrada. Entonces ya con esto podemos ver prácticamente cómo va a quedar nuestro circuito. Vemos que vamos a tener una compuerta CNOT o una primer compuerta CNOT para generar la salida S0 y después vamos a tener dos CNOTs consecutivas para generar la salida S1. ¿Cómo se vería esto en el circuito cuántico? Vamos a ponerlo bien en orden. Vamos a tener nuestro Q0, nuestro Q1, el Q2 y el Q3. Tendríamos entonces, poner los cablecitos para ir poniendo. Recuerden que déjenme checar porque no voy a equivocar como lo puse. Es X0, X1, S0, S1. X0, X1, S0, S1. Ujú. Sí. Entonces que tendríamos una compuerta CNOT entre X0 y S0 para generar o almacenar el valor que tiene X0 en la salida S0. Después tendríamos la aplicación de forma consecutiva de X1, control, target S1, seguido de una compuerta con control X0 y con target S1. Para generar, en este caso, vamos a poner, lo voy a poner acá. Este va a ser, o este nos va a generar a X0. Y este bloquecito de acá nos va a generar a X1 XOR X0. Y posterior a ello, tendríamos ya la medida de nuestros elementos del circuito. En este caso podríamos optar por medir todos o podríamos medir solo unos. Yo pues le voy a poner las mediciones en todo. De hecho, es lo que implementamos en el programa, solamente para darnos cuenta de algo. Y también, bueno, ya en el programa les explicaré un poco cómo va el orden de lectura, que también es una cosa importante. En este caso, pues como pueden darse cuenta, al menos con estos dos ejemplos, podemos ver que las operaciones lógicas que hacemos tradicionalmente o quienes hayan tenido experiencia con sistemas digitales o este tipo
de problemas, digamos, lógicos muy simples o muy básicos, podemos hacer un símil de estos mismos en la parte cuántica. Esa es como que la primera cosa que nos podemos llevar. La segunda cosa es que de momento no estamos viendo ninguna como que ventaja a simple vista de la parte cuántica. De hecho, en el programa yo les metí ahí un poco un truquillo que va a ser algo bastante interesante. Y la otra cuestión también que podemos ver que en ciertos casos, al menos en este tipo de lógica, podemos utilizar ya lo que tenemos aprendido, digamos, de alguna forma de nuestra parte de nuestro conocimiento previo, si ustedes han trabajado con esto, y llevarlo a la parte cuántica en algunos sentidos. Cuando ya empecemos a incorporar, y de hecho lo vamos a ver en el programa, por ejemplo, la superposición, veremos que ya ahí vamos a empezar a ver alguna de las ventajas cuánticas al utilizar la superposición con este tipo de problemas. Y bueno, esto ya nos va a dar como que las herramientas para entender la primer subrutina cuántica que vamos a revisar, que me parece va a ser el algoritmo de Dodge-Josa, que es la extensión del algoritmo de Dodge. Realmente pues son muy parecidos, entonces conviene pues irnos directo al Dodge-Josa, pero ocupa una idea muy similar a lo que estamos ahorita haciendo y incorpora la parte de superposición, que sería esa ventaja o esta parte cuántica. Entonces, bueno, sin más, como siempre les recuerdo darle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. De igual forma, tanto este ejemplo como el anterior, les recomiendo que vean los videos, ambos, para que entiendan algunas cosas de las que hicimos en este ejemplo que vimos en la parte anterior. Y pues decirles que puede ser un poquito confuso y un poquito difícil de entender la primera vez que lo vemos, sobre todo esta parte de la lógica, si no la han visto anteriormente en sistemas digitales o algo parecido, puede ser un poco difícil, pero créanme que pues una vez que ustedes vayan haciendo pruebas y experimentos, que es lo que yo siempre les recomiendo con el programa, se van a ir familiarizando más y más. Igual les invito a que prueben diferentes funciones de este multiplicador modular y del caso del medio sumador, pues que traten de implementar otro tipo de función o otro tipo de funciones lógicas para que ustedes vayan perdiéndole como que ese miedo o esa parte y vayan como que agarrando diferentes ideas de cómo utilizarlo. Y bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.